tomar la semana número 4. El tema a tratar son las razones trigonométricas de ángulos agudos notables y aproximados. En primer lugar, aquí hay una aplicación. Entonces vamos a colocar ahora el contenido de la clase. El día de hoy vamos a hablar lo que son las razones trigonométricas de ángulos notables y aproximados, y además lo que son ángulos horizontales y verticales. El objetivo es que usted al finalizar sepa identificar y usar los ángulos notables y aproximados. Además, saber distinguir lo que son los ángulos horizontales, los ángulos verticales, saber aplicarlos en los ejercicios y también saber usarlo en la vida cotidiana. ¿Está bien? Comencemos aquí con la primera perspectiva. Razones trigonométricas de ángulos notables. ¿Cuáles son aquellos ángulos notables? Los ángulos notables son los siguientes. Son aquellos ángulos que se deducen a partir de figuras geométricas conocidas. Por ejemplo, yo puedo tener acá un cuadrado así. Puedo tener aquí un cuadradito de esta manera. Ahí está. Dicho cuadradito, por ser un cuadrado, todos sus laditos son iguales. Por ejemplo, yo le puedo llamar acá A, este ladito A, este ladito A y este ladito A. Por ser un cuadrado, este de acá es 90. Cada angulito acá es 90, acá es 90, 90 y 90. Entonces yo voy a unir este de aquí por medio de su diagonal. Así. Trazo la diagonal. Y usted puede observar acá que aquí se formó un triángulo rectángulo. Y no es cualquier triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo, este angulito vale 45. ¿Por qué vale 45? Es que la diagonal biseca al 90, ¿no? Este es 45. Y si usted usa el teorema de Pitágoras, si él vale A por Pitágoras, este debe ser A por la raíz de 2. Así nace, en cierta manera, el famoso triángulo rectángulo de ángulos notables de 45. Aquí voy a dibujarlo y aquí voy a colocar algunas razones. Seno de 45, raíz de 2 sobre 2. Tangente de 45 vale 1. Secante de 45, raíz de 2. Ahora vamos a presentar las razones trigonométricas para el triángulo rectángulo que tiene los ángulos notables de 30 y 60. ¿De dónde nace este tipo? Ese tipo nace del famoso triángulo equilátero. Ahí está. ¿Cuál es una característica del triángulo equilátero? Es que todos sus ángulos son iguales. Por ejemplo, este ángulo de aquí, este ángulo de aquí y este ángulo son iguales. Cada uno de ellos es 60 grados. Entonces, si yo quiero construir un triángulo rectángulo, lo primero que yo hago es trazar la altura. Pero en un equilátero, esa altura no solamente es una altura, ese de ahí es mediana. Y si es mediana, divide estos dos laditos en dos partes iguales. También es bisectriz. Y si es bisectriz, quiere decir que cada uno de ellos mide 30 grados. Fíjese ahora en este triángulo de aquí. Fíjese en este triángulo. ¿Qué le parece si cada este ladito le pongo A? Este ladito de acá le pongo A. Como son iguales, le pongo A. Acá, este ladito sería 2A y este ladito sería 2A. Si usted usa el teorema de Pitágoras, este debe de ser A raíz de 3. Y ahí tengo la relación del 30 y 60. Ahí está. A 30 se le pone K, a 60 se le pone K raíz de 3 y a la hipotenusa es 2K. Algunas razones, por ejemplo, seno de 30 es un medio, cotangente de 30 raíz de 3,
secante de 30, 2 por la raíz de 3 sobre 3. Muy bien. Si desean, pueden tomar una captura de pantalla a esta parte de aquí, si desean, porque lo voy a borrar. Y les voy a presentar el último ángulo notable, que en este caso es el de 15 y 75. ¿Ya? Voy a borrarlo acá. A ver, voy a borrar. Y voy a colocar ahora las razones trigonométricas para el triángulo rectángulo de ángulos notables de 15 y 75. Primero, aquí está el triángulo. La relación de sus laditos son los siguientes. Al ángulo de 15 se le opone raíz de 6 menos la raíz de 2 por K. Al ángulo de 75 se le va a oponer raíz de 6 más raíz de 2 por K. Y la hipotenusa tiene la relación de 4K. Esta es la relación de los laditos del triángulo de 15 y 75. Algunas razones trigonométricas: seno de 15, raíz de 6 menos la raíz de 2 sobre 4. Tangente de 15, 2 menos la raíz de 3. Cotangente de 15, 2 más raíz de 3. Secante de 15, raíz de 6 menos la raíz de 2. Estas son algunas razones que se deducen de este triángulo. ¿Muy bien? Pueden tomar una captura de pantalla a toda esta parte de aquí. Ahora voy a proceder a hacer lo que son ángulos aproximados. ¿Está bien? Pueden, si tienen alguna pregunta, lo pueden realizar, no hay ningún problema. Ya. Siguiente punto. Ángulos, razones trigonométricas para los triángulos rectángulos que tienen ángulos aproximados. Mire, en la época antigua, cuando querían medir parcelas, se encontraron con lo siguiente. Se encontraron con este triangulito de acá. Cuando querían medir parcelas, estas personas se encontraron con este triangulito. Era un triángulo rectángulo que en particular tenía lo siguiente. Sus laditos eran estos de acá. Este ladito era 3, este ladito era 4 y este ladito era 5. Estos tres laditos cumplían el teorema de Pitágoras. Entonces la pregunta era, para esa época, ¿cuánto valían estos angulitos de acá? Entonces, en esa época, lo que hicieron era averiguar ese ángulo. Pero lamentablemente, estos ángulos no eran ángulos que tenían valor numérico entero. Por ejemplo, este de aquí era algo de 36, y acá aproximadamente una cantidad, un decimal. ¿Ya? Y no era un decimal entero, ¿no? Ni siquiera corto, sino un decimal así definido. Entonces lo que hicieron para poder realizar la operación acá más factible, lo que decidieron es aproximar este ángulo, por naciendo ahora el ángulo de 37 grados. Y para que se completen el triángulo, si él era 37, este era 53. Es por eso que se le llaman ángulos aproximados. Este de acá no es el verdadero valor. Este es un valor aproximado al verdadero valor original, para mejor uso de los lados 3, 4 y 5 y las operaciones con respecto a los ángulos. ¿Está bien? Por eso se le llama, este es un triángulo rectángulo de ángulos aproximados. Entonces vamos a conocer sus razones trigonométricas. Por ejemplo, la relación: al ángulo de 37 se le pone 3K, al ángulo de 53 se le pone 4K, a la hipotenusa en este caso es como 5K. Seno, coseno y tangente. Aquí hay algunas razones para este triángulo. ¿Está bien? Otro triángulo rectángulo de ángulo aproximado es este tipo.
Es el famoso triángulo de 16 y 74, donde a 16 se le opone como 7, a 74 se le opone 24K y a la hipotenusa en este caso es 25K. ¿Alguna observaciones acá? Voy a tener acá seno de 16, 7 sobre 25, coseno de 16, 24 sobre 25, tangente de 16, 7 sobre 24. Y por último, las razones trigonométricas del triángulo rectángulo cuyos ángulos aproximados es 23 y 67. Voy a borrar esta parte de acá y aquí voy a colocar. El famoso triángulo de 23 y 67 tiene la relación de los laditos. A 23 se le pone 5K, 67 se le pone 12K y la hipotenusa es 13K. Algunas razones: seno de 23, 5 sobre 13, coseno de 23, 12 sobre 13, tangente de 23, 5 sobre 12. Muy bien, ahí están algunas razones. Si tienen alguna pregunta, algo que no se haya entendido, por favor pregunten. ¿Se entendió toda esta parte de aquí? ¿O está, o hay alguna duda? Vamos a ver. Está todo claro, ¿no? Sí, profe. Ok, ok, gracias, Piero. Muy bien, entonces vamos ahora a ver esta parte de acá, que son los ángulos horizontales. ¿Qué es un ángulo horizontal? Un ángulo horizontal, ¿qué son los ángulos horizontales? Un ángulo horizontal es aquellos ángulos que están contenidos en un plano vertical. A grosso modo, un ángulo horizontal me va a permitir posicionarme y ubicarme en un plano, ¿no? En dónde estoy y hacia dónde voy a dirigirme en cierta forma. Para eso voy a usar la rosa náutica. La rosa náutica, conocida también como la rosa de los vientos, es un gráfico que contiene 32 direcciones notables. Por ejemplo, este de acá es la rosa náutica. En esta rosa náutica se van a encontrar las 32 direcciones notables. Entre ellas destacan las direcciones principales: el norte, el sur, el oeste y el este. Las direcciones secundarias: noreste, noroeste, suroeste y sureste. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿de qué se trata este tipo? Mire, yo voy a dibujar acá un plano horizontal. Acá está un plano horizontal, como usted puede observar. Ahí está. En este plano horizontal, acá le voy a colocar el valor de P para que se distinga que es un plano. Este es un plano horizontal. Voy a colocar acá a una personita. Ahí está la personita. Ahí está la persona. Entonces los voy a ubicar en el plano. Para que esta persona se ubique en el plano, debo dibujar las direcciones principales. Por ejemplo, voy a dibujar este tipo acá y este tipo lo voy a dibujar así. Entiéndase de que este va a ser el norte, este es el sur, este es el oeste y este es el este. Estas cuatro direcciones principales forman acá 90 grados. Listo. Ahora, a esta persona se va a dirigir y va a generar ángulos horizontales. Por ejemplo, esta persona puede tomar esta dirección. Desde este punto donde está ubicado, él realiza esta trayectoria hasta llegar a este punto. Esta va en esta dirección, en la dirección noreste. Esta dirección, con respecto a los ángulos principales, me van a producir estos ángulos horizontales. Por ser noreste, este ángulo horizontal es el de 45 y este de acá es 45.
Estos son los ángulos horizontales. Son los ángulos que están contenidos en un plano horizontal. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre esta parte? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Dudas? ¿Algún comentario que desean hacer? Mire, cuando nosotros hablamos de ángulos horizontales, hablamos de dirección. La pregunta es, ¿qué es una dirección? O también, ¿qué es un rumbo? Son preguntas naturales que uno se hace. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Espero que hayan tomado la captura de pantalla a este punto, esta parte de acá. Y ahora vamos a definir lo que es un rumbo y qué es una dirección. Voy a borrar esta parte. ¿Listo? Y comencemos. ¿Qué es rumbo? El rumbo es la posición que tiene un punto con respecto a la línea norte o sur, tomando como referente al ángulo agudo. A ver, vamos a ver. Acá tengo el punto Q y el punto P. Yo quiero saber el rumbo del punto Q con respecto al punto P. Quiero saber la posición de Q con respecto a la línea norte o a la línea sur. Para determinar eso, voy a unir estos dos puntos por una recta. Ahí está. Esta recta me genera dos ángulos. Me genera este ángulo de aquí con respecto al norte y me genera este ángulo de aquí con respecto al sur. Pero a mí me dice que debe tomar como referencia, ¿quién? Me debe tomar como referencia el ángulo agudo. Es decir, que no voy a tomar este ángulo. Este de acá no lo tomo. Voy a tomar este. Este me va a determinar mi rumbo. La posición de este punto con respecto a este punto de aquí. En este caso, por el ejemplo, el rumbo es norte 35 grados hacia el oeste. Ahí está. Norte 35 grados hacia el oeste. Dirección. ¿Qué es dirección? Es la trayectoria que sigue un determinado punto. Por ejemplo, acá tengo el punto R. Quiero saber yo cuál es su dirección con respecto a P. Para fijar su trayectoria con respecto a P, voy a trazar este segmento de color verde y para fijar este punto, usted puede observar que si yo quiero fijar esta línea, lo debo hacer por medio de este ángulo o por medio de este otro ángulo. Estos dos ángulos fijan a este segmento. Están fijando la dirección del punto R con respecto al punto P. Al fijar, me generan dos ángulos agudos. Estos son, por ejemplo, para la parte de arriba, el ángulo en este caso, acá, según el ejemplo, le ha colocado norte 30 grados hacia el este o fijado en el otro ángulo, este sería este 60 grados hacia el norte. ¿Ya? Estas son las direcciones. En la dirección hay dos opciones. Este de arriba con respecto al norte y esta que está por debajo con respecto al este. Observación. El rumbo, este rumbo puede ser considerado una dirección, pero esta dirección de acá no puede ser considerado rumbo. ¿Por qué no puede ser considerado rumbo? Porque no está dada con respecto al norte o al sur. No está dada con respecto a esas dos. Listo. A ver, ¿alguna pregunta aquí? ¿Alguien tiene preguntas con respecto a este punto de lo que es rumbo o dirección? ¿Alguna consulta? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Profe, y la dirección norte 30 grados R sí puede ser considerado dirección. O sea, el Este de OBS, acá, este de acá es claro, dirección. claro. Este de acá puede ser considerado rumbo, pero este no. Ay, profe. ¿Por qué se considera rumbo? Porque está
con respecto al norte. ¿Ya? Y es el ángulo agudo con respecto al norte. Ok, profe. Ok. Ahora vamos a hablar lo que son ángulos verticales. ¿Qué es un ángulo vertical? Mire, los ángulos verticales van a ser aquellos ángulos que se pueden considerar o se pueden describir en un plano vertical. ¿Ya? Por eso es su nombre de ángulos verticales. Los más famosos son los ángulos de elevación y de depresión. Veamos. ¿Cómo lo puedo tomar acá? Acá yo veo, esto de acá que usted puede observar en este momento es un plano vertical. ¿Ya? Acá aparece una persona y acá aparece un arbolito. Para describir o dibujar un ángulo de elevación y depresión, siempre debe tener en cuenta usted, lo primero que se debe dibujar es la línea horizontal. Esta es la línea horizontal. Esta línea horizontal siempre va a ser paralelo al horizonte. ¿Ya? Este va a ser paralelo al horizonte. Ahora, una persona, cuando observe un objeto, va a observarlo por encima o por debajo de la línea horizontal. Por ejemplo, si quiere observar la parte más alta, ahí está, la parte más alta de este árbol, a esta línea de color rojo se le llama línea visual. Aquí la persona levanta la cabeza y observa la parte más alta. Entonces, esta línea visual se encuentra por encima de la línea horizontal. Entonces, este ángulo que se genera, al cual yo le estoy llamando alfa, se le va a denominar ángulo de elevación. ¿Ya? Cuando la línea visual está por encima de la línea horizontal, el ángulo que forma es de elevación. Pero, ¿qué pasaría si la línea está por debajo de la línea horizontal? La línea visual está por debajo. El ángulo que yo genero, aquí, el ángulo de beta, va a ser el ángulo de depresión. ¿Ya? Si quieres dibujar estos ángulos, siempre lo primero, dibuja la línea horizontal. Y dependiendo de esa línea, si está por encima, ángulo de elevación; si está por debajo, ángulo de depresión. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguien desea preguntar sobre un punto que no se haya entendido hasta este momento? Antes de empezar con los ejercicios. ¿Preguntas? Creo yo que esta parte está clara, ¿no? Ya. Listo. Muy bien. En vista de que no hay preguntas, vamos a pasar con los ejercicios. Comencemos. Problema número 1. Me dice así. Desde dos puntos A y B, ubicados en el suelo. A ver, aquí está lo siguiente. Aquí están los dos puntos. Acá está el punto A. Acá está el punto B. Están ubicados en el suelo. Me dice. Se sujeta la parte más alta de un poste. Esta es la parte más alta del poste. Lo sujeta con cables tensos de longitud 6 y 5 metros. 6 y 5 metros. Formando ángulos de alfa. Acá está el ángulo de alfa. Y el otro ángulo tiene que ser 37. Eso quiere decir que en lugar de beta, le voy a colocar 37. Respecto al suelo, respectivamente, tal como se muestra en la figura. Calcule el ángulo de inclinación del cable más largo. Este es el cable más largo. Me piden hallar este ángulo alfa. ¿Ya? Aquí abajo lo voy a colocar. Nos piden el ángulo alfa. Nos piden alfa. Muy bien, entonces vamos a comenzar a resolver el problema. Primero yo observo aquí, en este triángulo rectángulo que usted puede observar aquí, ¿sí? En este triángulo, usted se da cuenta que este es un triángulo rectángulo del ángulo aproximado de 37. Entonces puede conocer esta longitud que está acá.
Pregunta para usted. ¿Cuánto mide esta longitud? Si el ángulo es 37 y la 3. hipotenusa vale 5 metros, ese debe de ser 3. Este ladito de acá vale 3. Este ladito de acá vale 3. Ahora, en este otro triángulo rectángulo que no está sombreado, yo puedo tener una razón trigonométrica, digamos así. El seno de alfa. En el triangulito, el seno de alfa es 3 y él es 6. Eso sería un medio. Por lo tanto, ¿cuánto es el seno de alfa? Si el seno de alfa es igual a un medio, alfa debe de ser 30. Por lo tanto, la clave sería la letra B. Muy bien, Celina, muy bien. Pueden tomar captura de pantalla y vamos a pasar al problema número 2. Voy a borrar. Ya. Ya. Problema número 2. ¿Qué dice el problema número 2? Dice así. Sean alfa y beta ángulos agudos, tal que coseno de alfa por cosecante de beta es igual a 1. Si el valor de A es este tipo y B vale este valor, halle A más B. Mi objetivo es hallar A más B. ¿Cómo se puede hacer eso? En primer lugar, acá yo tengo lo siguiente. Voy a aprovechar este dato. El dato que me dan aquí es, el dato que me dan es que la cosecante de alfa por coseno de alfa por cosecante de beta me da 1. Entonces acá yo voy a tener así. Acá va a ser coseno de alfa por, y esta cosecante de beta lo voy a escribir de esta manera. Eso es 1 sobre seno de beta. Y este tipo es igual a 1. ¿Está bien? Ahora, este seno lo paso al otro lado y tendría lo siguiente. Coseno de alfa igual a seno de beta. ¿Qué puede observar usted aquí? Usted observa, a grosso modo, razón igual a corrazón. Ajá. Razón igual a corrazón y además alfa más beta son ángulos agudos. Tengo dos ángulos agudos y tengo razón igual a la corrazón. ¿Qué se puede decir de los ángulos alfa y beta? ¿Qué podría usted decir eso? A ver, Que son complementarios. que son complementarios. Muy bien. Decir que son complementarios es lo mismo decir que la suma de ellos es 90. Con este dato voy a encontrar los valores de A y voy a encontrar los valores de B. Reemplace aquí a A y acá reemplace a B. Y se tiene lo siguiente. Alfa más beta es 90. 90 más 60, 150. 150 entre 5 es 30. Eso quiere decir que todo este tipo sería seno de 30. Secante de alfa, secante de alfa. Pregunta ahora. Seno de beta. No me conviene este seno de beta. Este seno de beta me hace recordar las corrazones. Corrazón de seno, coseno. Complemento de beta. Si él es alfa, entonces acá sería alfa. Listo. Nuevamente, corrazón de seno, coseno. Complemento de beta, alfa. Eso lo voy a colocar aquí. Entonces voy a hacer la pregunta. Seno de 30 por ángulos notables, ¿cuánto me da este tipo de aquí? Un medio. Ese es un medio. Muy bien, eso de ahí es un medio. Pregunta ahora,
Secante por coseno. Propiedad recíproca. ¿Cuánto vale cosecante por secante? 1. Eso vale 1. Muy bien, eso vale 1. Por lo tanto, ¿cuánto vale A? A vale 1/2. Ahora vamos a la parte B. Alfa más beta es 90. 90 más 30, 120. 120 entre 4, 30. Acá sería coseno de 30. 90 entre 2, 45 por tangente de 45. 90 entre 3 es 30 por cotangente de 30. Cotangente de alfa. Ahora vamos a atacar a este tipo. Cotangente de beta. Usemos las corrazones. Corrazón de la cotangente, tangente. Complemento de beta, alfa. Entonces quedaría así. Pregunta para usted. Vamos a ver acá. ¿Cuánto es coseno de 30? Coseno de 30, eso es raíz de 3 sobre 2. Tangente de 45, eso vale 1. Cotangente de 30, eso es raíz de 3. Pregunta, cotangente de alfa por tangente de alfa, propiedad recíproca. ¿Cuánto vale este tipo? 1. Ese tipo vale 1. Muy bien, este de acá vale 1. Entonces acá no le afecta en nada. Este producto de acá sería 3/2. ¿Qué es lo que me piden a mí? La suma de estos dos. ¿Cuánto es la suma? Por lo tanto, A más B es igual a 2. Alternativa, la letra A. ¿Bien? Pueden tomar captura de pantalla. Si tienen alguna pregunta, lo pueden realizar. Pregunta con respecto a este punto o se ha entendido todo. Se entendió todo, profe. Muy bien, vamos a pasar al problema número 3. Espero que ya hayan tomado la captura de pantalla. Y pasemos al problema número 3. ¿Cuánto sale el problema 3? A ver, espero a ver, ¿alguien haya resuelto ese problema? Le sale 48. Según Celina, me dice que sale 48. Escuché por ahí la letra C. Coincidimos aquí, sale 48. Veamos por qué. Vamos a ver por qué sale 48. El problema me dice sí. Oliver es un futbolista profesional que le gusta mejorar sus técnicas de disparo. Cierto día estaba afinando su tiro con efecto y se dio cuenta que en los tiros que alcanzan mayor distancia debe patear el balón de tal forma que éste se mueva con una velocidad inicial de 60 metros por segundo. La velocidad que debe patear es 60 metros por segundo. Esta es la velocidad inicial. Con un ángulo de inclinación de 60 grados, él patea el balón acá y llega hasta aquí. Dice, si el tiempo que el balón está en movimiento hasta que toque el suelo, acá está el balón, dispara y está en movimiento hasta que toque el suelo, ese tiempo es de 1,5 segundos. ¿Cuál es la distancia horizontal que recorre dicho balón? La pregunta es la distancia horizontal, al cual le voy a llamar E. Muy bien. ¿Cómo puedo hacer esto? Mire, como usted puede observar, la trayectoria que recorre el balón es una trayectoria parabólica. Entonces, por el curso de física, uno sabe lo siguiente. Esta flechita me representa el vector velocidad. Esta flechita lo voy a descomponer. En el horizontal, yo lo descompongo a esta flechita con esta distancia, esta flechita de acá, o este vectorcito de acá. Este va a ser la velocidad en el horizonte. ¿Ya? Entonces, la componente horizontal de la velocidad, ¿cómo se calcula? Por el curso de física, este tipo a qué debe ser igual. Descompóngame este vector en su componente horizontal. ¿Cómo sería este tipo? 32. No, ese es el valor, pero ¿cómo lo hallas? ¿Cómo se descompone? Esto se descompone como la velocidad multiplicado por ¿quién? Por el coseno del ángulo de inclinación. Entonces sería 64 por el coseno de 60. Como ya usted sabe, el coseno de 60 es 1/2.
Por lo tanto, esa velocidad horizontal sería 32. Este de acá es un medio. Por lo tanto, la velocidad horizontal es 32. Ahora, como el tiempo transcurrido es de 1,5 segundos hasta que toca el suelo, entonces el espacio recorrido con el valor de E se calcula de la siguiente manera. Usando MRU sería así. El espacio recorrido, o mejor dicho, la distancia horizontal es igual a la velocidad en el horizonte por el tiempo de vuelo. Eso va a ser igual. La velocidad en horizontal, eso es 32, el tiempo de vuelo es 1,5 y el producto de estos dos sería 48 metros. Por lo tanto, la respuesta es la letra C. Hemos coincidido con todos ustedes. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Está claro este problema 3? Creo que yo que sí, ¿no? Sí, profe. Ok, ok, ok. Todo está claro. Gracias, Elina. Vamos a pasar al problema número 4, entonces. Pasemos al problema número 4. El problema número 4 me dice lo siguiente. En la figura se representan tres piezas de rompecabezas que unidas forman un bloque que tiene la forma de un triángulo rectángulo. Calcule el área de la región triangular armada. A ver, mire. La idea es armar un triángulo. Si yo logro armar un triángulo, ese triángulo es rectángulo. Vamos a empezar de esta manera. A ver, pero antes de empezar, ¿alguien me puede decir cuánto es la clave de este problema? ¿Cuánto sale este problema número 4? La D. La C, uno me ha dicho la B. A ver, digan sí, Celina. Es que la C y la D son iguales en su pantalla, pero aquí son diferentes. Acá es la D. Son diferentes. Son diferentes. Profe, en los aparatos que nos dieron, la C es 8 por raíz de 3, por 3 más 2 raíz de 3. Es diferente, sí. Ah, ya. Había un error en las claves entonces. Ya, esta es la que vale. La que está acá en el de diapositiva es la que vale, ¿ya? Como dice Celina, la clave es este de acá. Es la C. Esta es la respuesta. 4 por 3 más 2 raíz de 3. Factorizado. Si en caso que no esté factorizado, sería 8 raíz de 3 más 12. En caso que no lo esté. ¿Está bien? Las disculpas del caso, si es que hubo este error en la separata, ¿ya? Vamos a empezar a resolverlo. Ya, vamos a resolver. Lo primero que tengo que hacer es armar el triángulo. Creo que es evidente. Voy a colocar el primer triángulo de color amarillo acá. Observe usted que acá es 90. Y en las otras dos piezas, el único que tiene 90 es el de color azul. Ahí está. Ahora, observe usted que la suma de 45 más 30 quiere decir que el ángulo que debe estar acá debe ser 75. Por lo tanto, esta figurita lo voy a colocar aquí. Ahí está. Entonces, el triángulo que he formado, este bloque que se formó, es un triángulo rectángulo. Eso quiere decir que este angulito de acá es 90 grados. Listo. Ahora, ¿qué es lo que me piden a mí? Me piden hallar el área del triángulo. Para calcular el área, yo necesito conocer la altura, que en este caso sería este tipo de acá. Me piden calcular esta altura de aquí.
y me piden calcular la base. Esta base de aquí. Eso es lo que me piden calcular. La altura y la base. Pero para calcular la base, yo necesito conocer este ladito. Si usted quiere calcular la base, necesita conocer este ladito de acá. Pero como este es triángulo de 45, ese ladito de acá es el mismo que está acá arriba. Eso quiere decir que usted necesita calcular este valor de acá, al cual le voy a llamar X. Entonces, en el triángulo de color amarillo, yo sé que la tangente de 30, eso es X sobre 6. X sobre 6. Pero por ser ángulo notable, este tipo se conoce. La tangente de 30, eso es raíz de 3 sobre 3. Y eso es igual a X sobre 6. Entonces ya encontré el valor de X. ¿Cuánto vale ese X? Ah, ya. Entonces, el valor de X sería 2 por la raíz de 3. Este X es 2 raíz de 3. Entonces, L es igual a 2 la raíz de 3. Pero como le dije al inicio, este ladito es igual al ladito de abajo. Ahí está. A la altura le voy a llamar H, no lo conozco. Entonces, este tipo de aquí, en realidad sería así. Este es 2 por la raíz de 3 más el valor de 6. Ya tengo la base. Voy a calcular esta alturita. Nuevamente en la figurita, el triángulo más grande es un triángulo rectángulo. Este es el ángulo notable de 30 y yo digo así. Tangente de 30, eso es cateto opuesto, que es H, sobre la adyacente, que es 2 raíz de 3 más 6. Entonces, ¿cuánto vale H? El valor de H sería 2 raíz de 3 por la raíz de 3 más 6 multiplicado por la tangente de 30. Ya tengo la altura, ya tengo la base, puedo conocer el área. ¿Cómo se calcula el área? El área sería un medio multiplicado por la base y la altura. Este término y este término son los mismos. Al multiplicarlo, quedaría este término elevado al cuadrado por la tangente de 30 centímetros al cuadrado. Esto de acá, ¿a qué me da? Por ejemplo, este de acá es un medio. Si usted realiza la multiplicación acá, sería L al cuadrado es 12. L al cuadrado es 36. 36 más 12 sería 48. Más el doble producto de estos dos. 6 por 2, 12 por 2 sería 24. 24 raíz de 3. Tangente de 30. ¿No? Ahora, este mitad, mitad y mitad. Ahí está, lo voy a colocar acá. L, mitad, mitad y mitad. Y quedaría ahora así. Mitad de 48, 24. Mitad de 24, 12. Ahora, este tipo que está acá quedaría de esta forma. Esta raíz de 3 lo voy a distribuir acá y este tipo lo voy a distribuir acá. Y me quedaría así. Raíz de 3 sobre 3 por 24. Eso sería, a la raíz de 3, acá sería 4, 3, acá sería 8 raíz de 3. Raíz de 3 sobre 3 por este tipo sería 4 por 3 sería 12. Listo. Factorice 4 y obtiene lo que usted desea. Voy a borrar esta parte. Entonces quedaría así. El área de la región quedaría
factorice 4, quedaría 4, acá sería 3 y acá sería 2 por la raíz de 3. Y la alternativa sería la letra C o la respuesta que acabo yo de remarcar aquí. ¿Está bien? Pueden tomar captura de pantalla del problema número 4. ¿Preguntas sobre el ejercicio número 4? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, algún comentario que desea hacer? ¿Alguna pregunta aquí? A ver, No, profe. ¿no hay preguntas? Muy bien, muy bien, ¿no? A ver. Vamos a ver aquí. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es el problema número 5, ¿ya? Espero que hayan tomado la captura de pantalla. ¿Ya? Listo. Problema número 5. Voy a borrar. Y decimos así. Problema número 5. Me dice así. ¿Cuánto sale el problema número 5? A ver. Bueno, este creo que sale rápido, creo yo. Dice, Pedro hereda un terreno triangular a las afueras de la ciudad. Me salió la C. Sí, creo que coincido con Celina, sale la C. Pedro hereda un terreno triangular a las afueras de la ciudad, cuyas dimensiones se muestran en la figura. Si cada metro cuadrado de dicho terreno cuesta 50 soles, ¿cuánto es el costo del terreno que heredó Pedro? Acá está el terreno. Mire, ¿cómo puedo encontrar el área? Tal vez alguien por acá me dirá, profesor, para encontrar el área puedo usar estas fórmulas. El área es igual, un medio, el producto de los dos lados, 70 por 50, por el seno del ángulo que le forma, que es 143. Yo les digo que está bien, pero el problema radica aquí. ¿Cómo se calcula este tipo? Ah, ahí hay un problema. Entonces eso quiere decir que no voy a usar esta fórmula. Si no uso esta, debo usar la fórmula tradicional, ¿no? La tradición me dice que el área se calcula como base por altura sobre 2. Ya tengo la base. ¿Cuánto es la base de este triángulo? La base es este tipo. Lo que me hace falta es construir una altura. Para eso voy a prolongar este tipo así. ¿Ya? Lo voy a prolongar. Y desde este punto voy a trazar una alturita así, formando 90 grados. Esta es la altura que yo necesito hallar. Como este ángulo es de 143, por suplementario, ¿cuánto vale este angulito de aquí? Si él vale 143 y todo debe valer 180, este angulito de acá tiene que ser 37. Con gran agrado, usted podrá observar acá un triángulo rectángulo donde el ángulo es notable. No, es aproximado de 37. Pregunta, ¿cuánto vale este ladito de acá? El ladito de color lila que acabo de colocar. Si la hipotenusa vale 30, ¿cuánto vale este ladito de aquí? Este ladito, si él es 50, el que se le opone a 37 es como 3. Este ladito sería 30. Listo, mi problema se acabó. El área, ¿cómo se calcula? El área era un medio, base, que es 70, por altura, que vale 30, sobre 2. ¿Cuánto me da este producto? Acá 30 por 70, 2100. 2100 entre 2 sería 1050. Ese es el área. Ahora, la otra pregunta es la siguiente. ¿Cómo se calcula el costo del terreno? El costo del terreno se calcula de la siguiente manera. El costo es el precio por cada metro cuadrado, que vendría a ser 50, multiplicado por el área del terreno. Este es el costo del terreno.
Felizmente nosotros conocemos el área del terreno. ¿Cuánto vale su área? El área del terreno vale esta cantidad. Esta área vale 1050. Y si usted realiza la operación, 1050 por 50, eso sería 52.500. Listo. Alternativa, la letra C. Coincidimos con Celina y con alguno de sus compañeros. Pueden tomar captura de pantalla. Y con eso vamos a finalizar este problema número 5. Y si tienen alguna duda, algún comentario que desean hacer, alguna pregunta, lo pueden hacer antes de irnos al receso. Porque hacer el otro problema no me va a alcanzar en 2 minutos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que desean hacer? No, profesor. ¿Está todo claro? Muy bien. Bien, bien, bien. Muy bien. Entonces nos vamos a ir al receso. Creo que el receso es a las 9:50. Me equivoco. A ver. Un momentito. El Sí, receso, profe, era 9:50. 9:50, ¿no? Ya. Entonces nos vamos a ir a un receso. Si tienen preguntas, lo pueden dejar. Y si no, vamos a regresar y regresamos dentro de 15 minutos. ¿Sí? Ok, vamos a empezar entonces la clase. Vamos a continuar con esta parte de aquí. Vamos a ver. Vamos a continuar con el problema número 6. El problema número 6 me dice, desde la parte más alta de un árbol de 20 metros. A ver, vamos a dibujar acá. Este de aquí es el árbol. Dice que mide 20 metros. Dice, desde la parte más alta del árbol, o sea, desde esta parte de aquí. A ver, un momento. A ver. Dice, de la parte más alta, o sea, desde esta parte, que es la parte más alta del árbol, dice que se observa en el suelo un punto A ubicado al oeste. A ver, cuando me hablan sobre oeste, que es una dirección principal, entonces, desde este punto H, que es la base del árbol, voy a dibujar las direcciones principales. Aquí está. Norte, sur, este y oeste. Ahí está. Ahora dice, en el oeste dice que hay un punto A. Ahora, vamos a colocar acá este de aquí que sea el punto A. Dice que desde la parte más alta observa el punto A con un ángulo de depresión de 53 grados. Entonces, mire, si voy a dibujar el ángulo de depresión, lo primero que voy a dibujar es la línea horizontal. Esta es la línea horizontal. Esta línea es paralela a esta línea de acá. A este poste acá le voy a colocar 90. Aquí es 90. Este de acá también debe ser 90. 90 y acá es 90. Paralelas. Ahora va a trazarse aquí una línea visual hacia el objeto. Ahí está. Y el ángulo de depresión que se forma es de 53. Ahí está. Ahora dice, luego se observa otro punto B en el suelo situado a 30 metros al sur del punto A. Eso quiere decir que en el punto A voy a dibujar la línea, la dirección principal. Ahí está.
entender que este de aquí es el norte y este de acá es el sur. Entonces, en el sur, a 30 metros, se va a encontrar el punto B. O sea, la distancia del punto B con respecto al punto A es de 30 metros. Ahora me dice, y se observa con un ángulo de depresión de teta. A ver, acá yo puedo dibujar la línea horizontal, pero para que no sea muy complicado, para que no sea muy engorroso, esta línea que está acá, lo voy a dibujar en la parte de abajo. Ahí está. Esta es, acá está 90 grados, y acá está la línea visual. Yo quiero que me entienda lo siguiente, mire, para que se vea mejor, la línea horizontal que está acá lo voy a dibujar así. Esta línea de verde es la que está en el horizonte. Está aquí. La línea de color amarillo es este tipo de acá. Ahora, dice que este de acá lo observa con un ángulo de depresión de teta. Como la línea, la línea horizontal y el horizonte son paralelas, quiere decir que este angulito se puede trasladar acá. Entonces lo puedo llevar aquí. Es por eso que este ángulo que debería estar por acá arriba, lo voy a colocar en la parte de abajo. O sea que este debe de ser el ángulo de teta. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que me piden a mí? Si los puntos A, B y la base del árbol, o sea, este punto H, que es la base del árbol, se encuentran en un mismo plano, para que se pueda observar bien, halle la cosecante de teta. Si usted quiere hallar la cosecante de teta, usted debe fijarse en este triángulo rectángulo que puede observar en este momento. Aquí. En este triángulo rectángulo que usted observa, debe hallar la cosecante de teta. En este triángulo rectángulo. ¿Ya? A ver. Para mejor precisión lo voy a sacar acá. A este tipo lo voy a sacar aquí. Para mejor precisión lo voy a sacar así. Para que usted lo vea, ese triángulo está así. Ahí está. Este de aquí es 90. Este de aquí es el ángulo de teta. Este ladito vale 20. Lo único que usted necesita conseguir es esta longitud de color amarillo. Es lo único que usted necesita conseguir. Vamos a ver cómo conseguir este tipo de acá. ¿No? Vamos a ver cómo consigo este tipo de aquí. A ver. En el triángulo de al fondo, como usted puede observar en el triángulo de al fondo, aquí lo voy a sacar por si acaso para que usted lo vea, en caso de que no lo pueda observar. En el triángulo de al fondo, así, y voy a pintar esta línea de color verde con este color, ¿ya? Con el color rojito, así. En este triángulo de al fondo, donde este cateto vale 20, donde este tipo vale 20, usted puede observar lo siguiente. Esta línea de acá es paralela a esta línea. Si él vale 53, quiere decir que este angulito de acá, también vale 53. Eso lo voy a colocar acá. Este tipo es 53. Pregunta para usted. En este triángulo, si él vale 20 y él es 53, ¿cuánto vale esta línea que ha sido pintada de color rojo? Esta línea de 15. acá
15, muy bien. Esta línea vale 15. Ahí está. Esta línea vale 15. Lo voy a colocar aquí, 15. ¿No? Ahora, voy a dibujar el triángulo de abajo. Voy a sacar el triángulo de abajo, por ejemplo, va a ser así, para que usted lo vea, este está así. En el triángulo de abajo, y este es de color verde así. Como son líneas, direcciones principales, este es 90 grados. Ese de acá es 90 grados acá. Acá es 90. Este es 90. Entonces, este de acá ya lo conozco, vale 20, 30. Este lo conozco, vale 30. Este de acá también lo conozco, vale 15. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Si él es 30 y él es 15. Esta línea de color verde que está acá ya lo conocería. ¿Cuánto sería ese de ahí? Por 15 raíz de Pitágoras, 5. 15 raíz de 5. Este es 15 raíz de 5. Y creo que mi problema se acabó. Ahora regrese al triángulo que usted quería originalmente. Originalmente este de acá sería 15 raíz de 5. Y por el teorema de Pitágoras ya tendría el de color amarillo. Pregunta, ¿cuánto vale esta longitud de color amarillo? Esta de aquí. Esta de amarillo, ¿cuánto valdría? Ese de amarillo, por Pitágoras, si él vale 20, él vale 15 raíz de 5. El de color amarillo sería, ¿cuánto? Ese sería, a ver. Ya. Este, el de color amarillo, sería 5 raíz de 61. Y con eso mi problema se acabó, porque a mí me pedían la cotangente. La cotangente en el triángulo que usted observa sería hipotenusa sobre el cateto opuesto, y eso es raíz de 61 sobre 4. Alternativa, la letra D. Pueden tomar la captura de pantalla de este problema y vamos a pasar al problema número 7. ¿Alguna pregunta aquí? Está claro, ¿no? Hemos trabajado con todos los triangulitos que se pueden observar. La que está al fondo, de abajo y la que está adelante. Sí, profe, todo claro. Todo claro. Muy bien. Espero que hayan tomado la captura de pantalla y vamos a pasar al problema número 7. Voy a borrar. Ya. ¿Todo claro? Muy bien, Celina. Gracias. Vamos a ver aquí. Ya. Problema número 7. El problema 7 me dice lo siguiente. Dice, en un partido de fútbol, Tiago realiza un disparo a una portería y observa con un ángulo de elevación de 18 grados 30 minutos cómo el balón impacta el travesaño. Mire, inicialmente el balón está aquí, Tiago dispara y esta es la trayectoria del balón hasta que choque al travesaño. Es decir, que la pelota llegó aquí. Aquí llegó la pelota. Al llegar aquí, Tiago lo observa con este ángulo de elevación. Entonces, dibujo yo la línea horizontal. Ahí está. Esta es la línea horizontal que es paralela al horizonte. 90 grados aquí. Aquí este angulito de acá es 90. Hay que sobreentender que este angulito de acá es 90. Y la línea visual sería este tipo de acá. Ahí está la línea visual. El ángulo de elevación me dicen que es de 18 grados con 30 minutos. Tal como se representa en la figura. Me dicen que la portería mide 2 metros.
La estatura de Tiago es de 116 centímetros, pero llevado a metros, 116 centímetros, eso sería 1,16 metros. ¿A qué distancia del arco realizó el disparo? En este caso, la distancia entre Tiago y el arco. Dicha distancia es este tipo de acá. Dicha distancia es este tipo de aquí. A esta distancia le voy a llamar, a ver, de metros, ¿ya? Esa es la distancia. Vamos a borrarlo así. Mejor lo voy a pintar con este color, mejor, para que se vea mucho mejor. Esta distancia es de metros. Pero usted puede observar que esta distancia que está abajo coincide con la distancia que está en la parte de arriba. O sea que la de arriba también vale de metros. Ahora usted observa aquí un triángulo rectángulo donde el ángulo agudo es de 18 grados con 30 minutos. Entonces yo digo, si yo quiero encontrar el valor de D, lo único que necesito conocer es un ladito. ¿Cuál cree usted que sea el ladito que yo quiero encontrar? Ese ladito que deseo encontrar sería este tipo de aquí. Como él vale 2 metros y él vale 1,16, ¿cuánto valdría esta longitud que está aquí? Esta longitud sería 2 menos 1,6. ¿Y eso cuánto es? Eso sería 1,6, 2 menos 1,16. Eso es 0,84. Esta distancia sería 0,84. Muy bien. Entonces, aquí ya tengo una relación y digo así. En la figurita, la cotangente de 18 grados con 30 minutos, eso es cateto adyacente, que es D, sobre cateto opuesto, que es 0,84. La gran pregunta sería, ¿y quién es este ángulo de aquí? Si usted convierte todo a grado sexagesimal, 18 grados con 30 minutos, este tipo es equivalente a decir 37 medios. Esto es 37 sobre 2 grados sexagesimales. Y si usted recuerda, por el curso de geometría, la relación de los laditos del ángulo aproximado de 37 medios, ¿cuánto es? La relación de los ángulos sería L es como 1, este es como 3, y este debe ser como raíz de 10. Esa es la relación para el ángulo de 37 medios. Por lo tanto, de este triangulito que acabo yo de describir, de este triangulito de acá, yo puedo hallar la cotangente de este ángulo. ¿Cuánto vale su cotangente? La cotangente de este ángulo, según el triangulito, 3 sobre 1, eso sería 3. Entonces, ¿cuánto vale D? El 8,84 lo paso a multiplicar acá, y 0,84 por 3, eso sería 2,52. Por lo tanto, la respuesta sería la letra A, 2,52 metros. Muy bien, pueden tomar captura de pantalla y si tienen alguna pregunta lo pueden realizar. ¿Pregunta con respecto a este problema? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro esta parte de aquí? Muy bien. ¿Sí? Ok, está claro. Ya, muy bien. Vamos a pasar al problema número 8. Ya tomaron la captura de pantalla. Voy a borrar. Y pasemos al problema número 8. ¿Qué dice el problema número 8? El problema número 8 me dice lo siguiente. Luca participa en una maratón, donde el punto de partida también es la meta. Cuando inicia su recorrido,
A ver, aquí está el punto de partida. Dice, cuando inicia su recorrido, se desplaza en dirección este 36 grados al sur y avanza 7 kilómetros llegando al primer punto de hidratación. Ya. Como me hablan de dirección, yo en el punto de partida voy a dibujar las direcciones principales. Estas son norte, sur, oeste y este. Ahora, desde el punto de partida me dicen que avanza 7 kilómetros, pero lo avanza hasta llegar al primer punto, pero lo avanza en la dirección este, 36 grados hacia el sur. Ahí está. Ahora me dice, luego se dirige al este 54 grados al norte y avanza 24 kilómetros arribando al segundo punto de hidratación. Ya está. Entonces, desde aquí va a tomar otra dirección. Por lo tanto, dibujo yo las direcciones principales. Me dice que desde este punto avanza 24 kilómetros hasta llegar al segundo punto de hidratación. Y lo hace en la dirección este, 54 grados hacia el norte. Listo. Ahora me dice, si el tramo que le falta para llegar a la meta es rectilíneo, el punto de partida también es la meta. ¿Ya? Acá lo voy a escribir. El punto de partida también es la meta. El punto de partida también es la meta. O sea, este de aquí era el primer punto de hidratación. Y este de aquí era el segundo punto de hidratación. Me dicen que lo que le falta a recorrer es un tramo rectilíneo. O sea, este es el tramo que le falta recorrer. A ese tramo le voy a llamar D. No sé cuánto será. Muy bien. Me dicen cuántos kilómetros más debe recorrer Luca para ya llegar a la meta. A ver. ¿Cómo puedo resolver este problema de aquí? En primer lugar, yo lo único que sé que esta distancia vale 7, esta distancia vale 24. Es lo único que yo sé. Esta línea o este que está aquí, esta línea que está aquí y esta línea que están aquí son paralelas. Eso quiere decir que si este 6 por las líneas rectas paralelas, este ángulo de acá también vale 36. Pregunta para usted. Si este vale 36 y este de aquí vale 54, ¿qué relación tienen estos dos ángulos? ¿Tienen o no tienen relación estos dos de aquí? A ver, ¿qué Sí, dicen profe, ustedes? son complementarios. Son complementarios. Eso quiere decir, para que todo sume 90, este angulito de acá del centro tiene que ser 90 grados. Ahí está. Entonces, aquí yo tengo un triángulo rectángulo, como puede usted observar aquí. Lo voy a pintar. Aquí aparece un triángulo rectángulo, que este tipo ya es conocido. Los catetos son 7 y 24. Entonces, usted me puede decir cuánto vale la hipotenusa. ¿Esa hipotenusa cuánto 25. valdría? 25. 25. Muy bien. Este vale 25. Entonces, mi problema se acabó. La distancia que yo pedía, o el recorrido que yo quería, era de 25 metros. Kilómetros, diré. La distancia recorrida era de 25 kilómetros. Alternativa, la letra C. Pueden tomar captura de pantalla antes de finalizar. Muy bien, vamos a pasar ahora al ejercicio número 9. Preguntas sobre este ejercicio número 8. ¿Algo que no se haya entendido? ¿Listo? Ya. Vamos a pasar al problema número 9.
Problema número 9. Me dice así la pregunta. En la figura se muestra a dos hermanos. Aquí está la figura. Los hermanos son Chris y Carl, jugando en una resbaladera que está representada por el tramo AB. Esta es la resbaladera. La distancia del tramo es el AB. Dice así. Chris se encuentra parado en la parte más alta de la resbaladera. Eso quiere decir que este tipo es Chris. ¿Ya? Él es Chris. Y por ende, él debe ser Carl. Ahora me dice. Chris se encuentra en la parte más alta de la resbaladera, observando a Carl con un ángulo de depresión de 16 grados. Entonces, primero lo que voy a dibujar es la línea horizontal. Acá está la línea horizontal. Dibujo la línea visual. Él observa a Carl. Ahí está. Y el ángulo de depresión es de 16. Ahí está. Ahora dice, si las alturas de Chris y Carl son 120 centímetros y 50 centímetros respectivamente, eso quiere decir, la altura de Chris es de 1,2 metros. Estos centímetros lo convertí a metros. Y la altura de Carl, esta altura de Carl, es de 50 centímetros, que convertido a metros sería 0,5 metros. Me preguntan a qué distancia se encuentra Carl de la resbaladera. La distancia sería este tipo de acá, es la distancia de Carl con respecto a la resbaladera, es la distancia que yo deseo conseguir. Muy bien. Vamos a ver cómo encontramos esa distancia de ahí. ¿Ya? A ver, mire. Lo primero que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a aprovechar este ángulo de 16. Para aprovechar este ángulo, lo que yo voy a hacer es, a partir de este punto, voy a construir una altura hacia arriba. Así. Y acá sería 90 grados. Entonces, miren, yo tengo aquí este triángulo rectángulo, donde tengo un ángulo aproximado que es el de 16. Gracias a Dios, ese triángulo es conocido, así es que los laditos, mejor dicho, los conozco, sé la relación de sus lados, entonces tengo que aprovecharme de este tipo de acá. Listo. Ahora, ¿cómo voy a aprovecharme de ese triángulo? Para aprovechar ese triángulo, voy a aprovechar, usted observa en la figurita que acá aparece un triángulo, otro triángulo rectángulo que tiene un ángulo aproximado. Y más aún, el ángulo es conocido, es 37. Ah, ya. Del 37 yo puedo conocer sus lados porque sé la relación. Me es suficiente conocer un ladito. Por ejemplo, en este triángulo me puede decir usted cuánto vale este ladito que estoy pintando de color verde. Si desde el punto 3. A, este es 3,5 y él es 0,5, como dice su compañero, él debe ser 3. Ahora, creo yo que es evidente que el otro ladito, digamos, este tipo de aquí, ¿cuánto valdría este tipo de acá? Si este tipo era 3, este ladito de abajo, ¿cuánto es? Este ladito 4. es 4. Ahora, usted puede entender que esta longitud de acá abajo coincide con la parte de arriba. Eso quiere decir que la parte de arriba mide x más 4. Este es x. Este es x más 4 metros. Listo. Lo único que me falta, si quiero usar el ángulo de 16, lo único que me falta es conocer este ladito de acá. Pero este ladito es la suma de él más él. 3 más 1,2 sería 4,2. Ahí está. Muy bien, ahora usemos el triangulito. Digo así.
En el triangulito, la cotangente de 16, ¿cómo sería en la figurita? La cotangente de 16 sería cateto opuesto, que es x más 4, sobre, mejor dicho, cateto adyacente, que es x más 4, sobre el cateto opuesto, que es 4,2. Pero la cotangente de 16 se conoce, eso de ahí se conoce. ¿Cuánto es ese tipo? Ese tipo es 24 sobre 7. Muy bien, aquí sacamos séptima, séptima de este tipo, séptima de este tipo, séptima de 4,2, eso es 0,6. 0,6. Entonces, de aquí, ¿cuánto me saldría? 0,6 por 24, eso es 14,4. 14,4, ese es igual a x más 4. Entonces, ¿cuánto vale x? De aquí ya salió el valor de x. ¿Cuánto vale x? El valor de x sería 10,4. Por lo tanto, Carl se encuentra a 10,4 metros de la resbaladera. Alternativa, la letra C. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el problema número 9? ¿Desean debatir el problema número 9? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no se haya entendido? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Espero que hayan tomado la captura de pantalla. A ver, problema número 10, ¿cuánto sale el problema número 10? Muy bien, me dicen que todo está claro. El problema número 10, ¿cuánto sale? Voy a borrar La C. la C. El problema 10 me dicen que sale la letra C. 14 kilómetros. Coincido con Celina, dice que sale 14. En efecto, creo que sale 14. ¿Alguien más desea participar y decir cuánto sale el problema número 10? Vamos a resolverlo entonces. ¿Qué dice acá? Dice, Carlos sube a un bote y se deja llevar por la corriente del río, me dice. Su padre, desde el punto de partida, usa el GPS y lo observa pasar por los puntos A y B en estas direcciones. Mire, aquí está el evento. Inicialmente, Carlos está en el punto de partida. Se sube al bote y el bote lo lleva en esta dirección, así, y lo lleva en esta dirección hasta llegar al punto B. El padre que se encuentra en el punto de partida observa al punto A en la dirección este, 15 grados al norte. Entonces dibujamos la dirección. Ahí está. El ángulo de acá sería 15 grados, ¿no? Este, 15 grados hacia el norte. Ahora, observa al punto B en la dirección noreste. Si lo observa a este tipo con la dirección noreste, pregunta, ¿cuánto vale este ángulo de acá? A ver, este angulito de acá, ¿cuánto valdría? 45. 45. Pregunta, ¿cuánto vale este ángulo de acá? Que lo voy a escribir. ¿Cuánto vale este angulito ahora? Si él 30. vale, él le vale 30. Muy bien, listo. Ahora veamos qué más dice. Dice, si los desplazamientos del bote hacia el este, por ejemplo, este bote se desplaza hacia el este, o sea, este desplazamiento, por si acaso, el desplazamiento hacia el este sería este tipo de acá. Lo voy a sombrear acá de amarillo para que usted lo vea. El desplazamiento hacia el este, con respecto al punto A, sería este tipo de acá. Este de acá. Me dicen que ese desplazamiento es raíz de 3 más 1 kilómetro. Le voy a llamar a este desplazamiento la letra A. A kilómetros, donde el valor de A es este tipo. Acá lo voy a resaltar para que no haya equivocación. A es raíz de 3 más 1. ¿Ya? Ahí está. Y de A hacia B, ahora el desplazamiento desde A
A hacia B, desde el punto A hacia B, el desplazamiento es de 12 kilómetros. O sea, este desplazamiento desde este punto hasta aquí es de 12 kilómetros. Este tipo coincide con el tipo de acá, ¿ya? Este tipo coincide con este tipo de aquí. Y este es de 12 kilómetros. Ahí está. Ahora me dice, ¿cuánto es el desplazamiento hacia el norte en el tramo A y B? Mire, este es su desplazamiento hacia el este. Su desplazamiento hacia el norte sería este tipo de acá. Desde este punto hasta aquí, esta línea que está acá es el desplazamiento hacia el norte. La pregunta es, ¿cuánto vale ese tipo? Muy bien. Primera pregunta, ¿cómo resuelvo este problema? A ver. Vamos a pensar esto de acá. Primera pregunta. Esta distancia que está aquí, en el triangulito, esta distancia y esta distancia que está acá, estas dos distancias que estoy trazando aquí, ¿cómo son? En el triángulo que acabo de dibujar. Iguales. Son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque el ángulo que está aquí es de 45. Por eso estos son iguales. Ah, ya. Si yo quisiera hallar el valor de X, necesito relacionar el hecho de que estos dos sean iguales. Ah, para eso voy a usar, debo conocer este ladito que está aquí. Para eso yo debo de conocer este ladito. Para poder igualarlo ahí, necesito conocer este ladito. Y este ladito es exactamente este ladito que está aquí. Ah, disculpe. Este ladito es el mismo que está aquí. A ese ladito le voy a llamar X. ¿Ya? X. Este ladito le voy a llamar X. ¿Cuánto valdría ese tipo? Me voy a fijar en este triángulo ahora. En este triángulo que está aquí. En este triángulo que está aquí. En este triángulo se tiene lo siguiente. A ver, vamos a ver por qué sale ese tipo. Mire. Ah, disculpe. Ya. En este triángulo de acá, yo tengo lo siguiente. A ver, este de aquí. Voy a borrar esta parte de acá para que se vea mucho mejor. Este es el X. En el triángulo de acá, aplicando resolución, tendría lo siguiente. El ladito que yo quiero hallar es el ladito X. A ver, acá más arriba. El ladito que yo quiero es el valor de X. Ah, no, acá es el X. Para no confundirme con este, y lo voy a llamar A mejor, ¿ya? Si no me voy a confundir con el X de arriba. Este le voy a llamar A. Mejor otra letra, El A. profe, porque ya usé la E. ¿Verdad? Uy, yo usé también la A. Le pongo M, pues ya. M. Entonces, el ladito que yo quiero es M. El ladito que yo tengo le llamé A. La razón trigonométrica que representa este tipo es la tangente. No es la tangente de qué ángulo, esa es la tangente de 15. Entonces ya conseguí el valor de M, que es lo que yo quiero. Este valor de M sería A tangente de 15. Por lo tanto, este ladito vale A tangente de 15 y coincide con este ladito. Por lo tanto, este ladito de acá es A tangente de 15. Muy bien, ahora uso el hecho de que estas dos longitudes son iguales. Voy a usar el hecho de que este tipo de acá
coincide con este tipo de acá. Y digo así. X más A tangente de 15 coincide con este tipo que es A más 12. Resuelvo esto y mi problema se acabó. A ver. Este tipo se vería así. A ver, sería X. Este A tangente de 15 lo pasé a restar y quedaría así. 12 por A menos 1 menos tangente de 15. Ya. Mire, esto de acá lo voy a tener así. Mire. Este de aquí, para que se vea mejor las operaciones, lo voy a hacer así. A ver, ya, aquí está. Aquí está el valor de X. Acá está igual a 12. Más el valor de A. Este es igual al valor de A multiplicado por 1 más tangente, 1 menos, disculpa, que es 1 menos tangente de 15. Pero la tangente de 15 ya lo habíamos visto. La tangente de 15, eso es 2 menos la raíz de 3. Entonces, esto de acá sería así. Esto de acá es 12 por el valor de A multiplicado por, acá menos y menos sería más. Acá sería raíz de 3. 1 menos 2 sería menos 1. Ahora, esto de acá sería así. Ya, ahí está. Esto de acá sería 12, el valor de A que es raíz de 3 más 1 por raíz de 3 menos 1. Entonces quedaría este tipo así. Este tipo quedaría de esta manera. Voy a borrar esta parte y solamente es operar esto. El valor de X sería igual. Por diferencia de cuadrados, este tipo vale 2. Por diferencia de cuadrados, este tipo es igual a 2. 12 más 2 sería 14, por lo tanto, la distancia, lo que se desplazó hacia el norte, desde los tramos A y B, sería 14 kilómetros. La respuesta sería la letra C. Muy bien, Ariana. Y con eso vamos a finalizar el problema número 10. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien desea preguntar sobre este punto? ¿Está claro esta parte de aquí? Antes de finalizar. ¿O hay algo que no se ha entendido? ¿No hay ninguna pregunta? Está claro, ¿no? Muy bien. Voy a borrar esta parte de aquí. Y vamos a pasar a lo siguiente. Voy a borrar. Y vamos a volver a la clave de los problemas propuestos, ¿ya? Voy a borrar, por favor. Listo. A ver, mire. Los problemas propuestos de la semana serían así. La 1 me sale la letra A. La 2 me sale la letra C. En la número 3, aquí quiero recalcar, la número 3 no hay clave y la respuesta es 20 pi sobre 9 metros al cuadrado. Quiero recalcar esto y las disculpas del caso por la omisión de este de ahí. Creo que había una clave, creo que era la C, creo. Decía esto sobre 3, no, pero era sobre 9, ¿ya? La número 4 sale la A y la número 5 sale la letra C. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a la semana número 4 en la parte teórica o en algún ejercicio que no se haya entendido? ¿Pregunta? Vamos a consultar aquí.
¿Está todo claro? Muy bien. En vista de que no hay preguntas, yo voy a hacer la siguiente observación, ¿ya? Antes de finalizar el tema, el curso, quiero hacer el siguiente hincapié. Mire, voy acá a colocar un resumen de la semana número 3, ¿ya? Quiero yo que usted tome atención acá. Présteme atención aquí un par de minutos. Inicialmente, cuando empecé yo la semana número 3, yo les dije lo siguiente. Vamos a comenzar a hablar de un ángulo especial, que en este caso es el ángulo agudo. Dicho ángulo agudo, para que sea ángulo agudo, él debe estar entre 0 y pi medios. Geométricamente, un ángulo agudo era de esta forma. Aquí está el ángulo agudo. Así. Y decíamos nosotros que a partir de un ángulo agudo podíamos construir un triángulo rectángulo. Por ejemplo, así. De este triángulo rectángulo nosotros conocíamos sus laditos. Por ejemplo, le decíamos a este hipotenusa. Con respecto a este teta le decíamos cateto opuesto. Con respecto a este teta le decíamos cateto adyacente. A partir de los lados, nosotros teníamos la siguiente identidad o la siguiente teorema, que era el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. El segundo punto era que a partir del triángulo rectángulo, comparamos los lados y obteníamos las razones trigonométricas. Razones trigonométricas para el ángulo agudo de teta. Eso se tenía. Más aún, a partir de esto, también nosotros podíamos deducir de que dichas razones, todas ellas, las que acabo yo de definir, todas ellas eran mayores que 0. O sea, todas las razones trigonométricas eran positivas. ¿Qué más se podía decir? Se podía decir la siguiente propiedad. Nosotros decíamos así. Aparte de eso, decíamos de que el seno del ángulo de teta y el coseno del ángulo de teta, ¿qué relación tenían? Cuando el ángulo era agudo, este tipo estaba entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Eso se decía. ¿Qué más? Además de eso, nosotros decíamos que se cumplían 3 identidades fundamentales. Ellas eran la propiedad recíproca, esa era la propiedad de cociente, y por último era la propiedad pitagórica. No solo eso, también había una última propiedad, una última relación, y era la relación de los ángulos complementarios. Es decir, si yo tenía dos ángulos, alfa y beta, que sumaban 90, o sea, eran ángulos complementarios, y ojo, eran agudos, sí y solamente sí ocurría esto. Ocurría que la razón trigonométrica del ángulo alfa era igual a la corrazón trigonométrica de su complemento. En este caso, el complemento de alfa era beta y se cumplía lo siguiente. Todo bien, hasta ahí no había ningún problema. De la semana 13 tenía todas esas dos conclusiones. Entonces, lanzo la siguiente pregunta y digo así. Todo esto que sucedió se ve bonito, pero ¿qué pasaría ahora
La pregunta natural es, ¿sucederá lo mismo cuando el ángulo de θ sea mayor o igual a pi medios? O en su defecto, el ángulo de θ sea menor o igual a 0. La pregunta es, ¿se cumplirá todo esto? ¿Se podrá construir un triángulo y de ese triángulo se podrá relacionar estos laditos que están aquí? ¿Se cumplirá el teorema de Pitágoras? ¿Existirán estas razones trigonométricas? Y si existen, ¿todas ellas serán positivas? ¿Se cumplirá estas desigualdades? Otro, ¿se cumplirá las identidades que están aquí presentes? Y por último, ¿se cumplirá esta propiedad? ¿Qué dice usted? A ver, les lancé la pregunta y quiero que me respondan acá. ¿Se cumplirá todo lo que acabo de decir o no? ¿Qué dice usted? Cuando el ángulo ya deja de ser agudo, le pongo mayor que 90 y menor que 0. ¿Se podrá cumplir todo lo que acabo de colocar ahí? ¿O no? ¿O habrá que extender las cosas de aquí adelante? Yo creo que no se cumplirá todo. No se cumple todo. Pero hay que hacer de una manera en la cual salvar dichas propiedades. Para eso, en la siguiente clase, vamos a responder estas preguntas. Esta primera que está aquí, este primer bloque que ve usted aquí, este primer bloque, se va a responder en la siguiente clase. Esto lo vamos a responder en la semana número 5. Este último bloque que está aquí, lo vamos a responder en la semana número 6. Y este último que está aquí, lo vamos a responder en la semana número 7. ¿Está bien? La siguiente clase, la primera semana, semana 5. Vamos a ver que se cumple, va a haber uno parecido al teorema de Pitágoras. Vamos a definir las razones trigonométricas, pero para cualquier ángulo. El ángulo ya no será agudo, va a ser un ángulo de tal manera que sea para todo, ya no necesariamente agudo. Vamos a tratar de construir triangulitos. Vamos a tratar de relacionar los catetos opuestos, pero con otros nombres, que van a ser ordenada, va a ser abscisa, y la hipotenusa va a ser radiovector. Ya las razones ya no van a ser todas positivas, van a haber razones negativas. Y por último, esas desigualdades que están ahí, ya no se cumplirán entre 0 y 1, sino va a ser entre menos 1 y 1. Esta segunda parte, esta parte de acá en la semana 6, lo vamos a generalizar. Vamos a hablar lo que es el método de reducción al primer cuadrante. Eso es un caso particular. Y por último, la semana número 7, vamos a hablar sobre las identidades trigonométricas fundamentales para cualquier tipo de ángulos. Y felizmente, cumple el recíproco, el cociente y la pitagórica. ¿Está bien? Muy bien. Este es el resumen de las 3 semanas siguientes que vienen, ¿ya? Ahí vamos a ver esas 3. De ahí les aumento 3 más, a ver qué sucede. Muy bien. ¿Alguna pregunta alguien antes de finalizar? Buen tráiler, ¿vale? Ese es el tráiler de las siguientes 3 semanas, ¿no? Así está. ¿Todo está claro? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, entonces les agradezco su atención, su colaboración. Les invito a participar al aula del multichat. Vuelvo a reiterar, ahí deben preguntar todas sus dudas que tengan, todas sus dudas, cualquier comentario, dudas con respecto a la parte teórica, con los ejercicios de la clase, ejercicios propuestos, preguntas de otro material, de exámenes pasados, por ejemplo, de la pre o del mismo examen de admisión, para que tengan una gama y poder practicar, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Sigan practicando
Bendiciones con todos ustedes y nos vemos en la próxima clase. Voy a borrar este tráiler como me dijeron. Gracias aquí. Gracias a todos.